Ok, iniciaré con la exposición y al final platicamos cómo van en su proyecto. Sí, Perfecto. maestra. Ok, el día de hoy vamos a iniciar con la construcción de la metodología después de que vimos eh, cómo se diseñan o la importancia más que nada de las hipótesis, que es importante conocer las hipótesis cuando nosotros vamos a construir el marco teórico. Luego, construimos el marco teórico, aprendemos sobre todo a buscar la información en los medios, ¿verdad? Disponibles, desde artículos científicos hasta libros. Ahora, el día de hoy, hablaré sobre la metodología de su proyecto de investigación. Recuerden, en su proyecto de investigación debe de llevar un título que es el tema, ¿verdad? Da cuenta sobre el tema que ustedes están investigando. Hacen una pequeña introducción en su proyecto para que pues nos den cuenta de qué es lo que van a hacer de manera general. Luego se meten de lleno ya a hacer el proceso de la investigación, donde ese tema que plasmaron ustedes en el título lo deben de tener claro en su planteamiento del problema. El planteamiento no es más que una descripción clara y objetiva del problema a investigar. Y concluye, se hace una pequeña descripción y concluye con una pregunta de investigación. De manera conjunta, cuando se hace el planteamiento del problema, debemos de tener clara la justificación, que también tienen que hacerla. Principalmente hay dos aspectos que deben de tener presentes cuando ustedes hacen la justificación. Una es la justificación científica y la justificación metodológica. Y algo bien importante de esos dos aspectos es ¿para qué van a hacer ustedes esa investigación? Deben de responder a esa pregunta. ¿Para qué y por qué van a hacer el trabajo de investigación? De manera conjunta, también cuando están haciendo ustedes el planteamiento del problema, se tienen que plantear sus objetivos. El objetivo general debe de dar cuenta con el título, con la pregunta de investigación y su objetivo general. Deben de tener las mismas variables, pero escritas cada uno de diferente manera. Y los objetivos específicos, que es sobre lo que hoy vamos a hablar en la metodología, pues los objetivos específicos es desmenuzar el objetivo general para que puedan cumplir ustedes, ¿verdad? Con el objetivo del proceso de investigación. O sea, son, en otras palabras, traducidos en objetivos, las estrategias o pasos que van a seguir ustedes para realizar su proyecto de investigación. Luego, si ustedes tienen hipótesis en su proyecto de investigación, en la metodología que eligieron, pues tienen que plantearlas, ya platicamos en la clase pasada. Tienen que tener claro desde el que tienen una idea vaga ustedes del tema a investigar, que tienen que revisar la bibliografía, construir su marco teórico de manera profunda, con un análisis claro, ¿verdad? Para que ustedes conozcan el tema que van a investigar y sobre todo conozcan esas lagunas de la ciencia en las cuales ustedes van a contribuir. Recuerden que el objetivo principal de hacer una investigación es que traigamos conocimiento nuevo y contribuyamos a esos vacíos del conocimiento. Cuando hacen ustedes un marco teórico, siempre tienen que tener antecedentes. ¿Cuál es el estado del arte del tema que nosotros estamos investigando? ¿Cuáles son las bases teóricas? ¿Existen estudios previos que nos den cuenta sobre cómo se ha analizado el tema que nosotros estamos planteando para investigar? Y bueno, cuando ya tenemos todo ese proceso de manera sistemática, hemos hecho ese recorrido de nuestro proyecto de investigación,
Ahora nos preguntamos, pero ¿cómo voy a lograr yo esos objetivos? ¿Cómo voy a probar las hipótesis? Pues siempre hay los métodos, la metodología, y es sobre lo que hoy vamos a platicar. Bien, la metodología tiene varios componentes. Primero, si yo decido hacer un trabajo de investigación transversal, siempre voy a ubicar ese tipo de estudio, ese diseño de mi estudio. Estoy hablando que voy a hacer un estudio transversal, entonces inmediatamente que es un estudio epidemiológico, que es de... ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, Ah, ok. Continúo. Y luego, esas variables que están incluidas en mis hipótesis, en el tema a investigar, tengo que conocerlas. Por eso hay un apartado en el proyecto de investigación que se llama definición operacional de las variables. Yo tengo que desmenuzarlas. Si digo, yo voy a estudiar, el efecto es la hipertensión arterial y su relación con la obesidad. Y entonces yo tengo que saber si la obesidad es la causa y el efecto va a ser la hipertensión arterial. En otras circunstancias, si yo digo, pues yo voy a relacionar el tipo de dieta y la obesidad en las mujeres embarazadas, entonces la obesidad se me convierte en efecto y el tipo de dieta en la causa. Entonces, por eso es importante que tengamos claras las definiciones operacionales de todas las variables que vamos a estudiar. La metodología también incluye la población de estudio. A toda la población nosotros le llamamos a ese conjunto de población universo. De ahí seleccionamos una fracción de la población, ¿verdad? Y le llamamos muestra. La pregunta es, ¿qué tamaño de la muestra debo de tener para hacer esta investigación y para que mis resultados sean válidos o representativos de esa población, de esa comunidad? ¿Quiénes van a ser mis unidades de análisis? Vean, aquí es bien importante que tengamos claro. Si yo digo, voy a encuestar 50 sujetos de estudio de esta población. Entonces, mi unidad de análisis, la pregunta son hombres, son mujeres, ¿verdad? Son niños, son adultos mayores, y todas las características de los sujetos de investigación. Esa va a ser mi unidad de análisis. Pero vean, en algunas ocasiones, mi unidad de análisis va a ser un poco más, más detallada. Si yo digo, yo voy a estudiar la mortalidad materna, y entonces mi unidad de análisis, pues ya no van a ser mis muertitos, ¿verdad? De manera física, de manera presencial, sino qué existe de ellos, sus expedientes clínicos, sus historias clínicas, esas van a ser entonces mis unidades de análisis y de observación de este tipo de estudios. Para que yo seleccione una muestra de una población en total, pues yo tengo que tener criterios. ¿Quiénes van a estar incluidos en mi muestra y quiénes deben ser excluidos? Y también viene otra palabrita, a quienes, a pesar de que los incluí, los debo de eliminar, ¿sí? Entonces hay criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Luego tengo, si mi estudio es experimental, existe una intervención, tengo que hacer dentro de la metodología la descripción de esa intervención. Tengo que hablar de los procedimientos para recolectar la información, instrumentos, cuestionarios, básculas, todo lo que yo voy a necesitar o utilizar para poder medir las variables que están siendo sujetas de estudio. Y sobre todo, estos procedimientos, estos instrumentos deben de tener un control de calidad.
También es importante que ustedes tengan escritos en su proyecto de investigación los procedimientos para que garanticen los aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos principalmente. Acuérdense que las investigaciones epidemiológicas u observacionales, ¿verdad? Solamente vamos a observar por cuestiones éticas. No podemos, por ejemplo, si vamos a estudiar asociar el fumar con un parto pretérmino, ¿no? O un embarazo pretérmino. Y entonces, pues yo no le voy a dar a la mujer embarazada que fume para ver si su parto o su embarazo termina antes de los 9 meses, ¿verdad? Si no, ya existen mujeres que fuman y que, bueno, nosotros del área de la salud les decimos que durante el embarazo no fumen porque puede tener, y ya está demostrado, ¿verdad? Que termine su trabajo, su embarazo antes de los 9 meses y el bebé va a nacer inmaduro. Entonces, hay muchas situaciones que nosotros tenemos que controlar en un proyecto de investigación y esto nos obliga a que garanticemos estos aspectos éticos de las investigaciones. También dentro de mi proceso de metodológico tengo que tener o dar cuenta de cómo voy a analizar los datos, cómo voy a analizar los resultados. Existen ya los métodos, modelos de análisis de los datos, cuando son datos, ¿verdad? Que cumplen ciertos requisitos estadísticos, pues les vamos a utilizar cierto método estadístico. Cuando los datos carecen de algunas características que son regla en la estadística, pues existen métodos para que demos cuenta de esa información, ¿sí? Y entonces tenemos que, pues, hacer un análisis responsable de cada uno de los datos estadísticos que estamos generando con nuestros instrumentos de recolección de la información. Y también algo bien importante, pues saber qué tipo de programas vamos a utilizar para hacer ese análisis, ¿verdad? Que está desde el más sencillo y es al que yo siempre los invito porque todo el mundo lo tiene, utilizar el Excel, utilizar el Stata, eh, ay, se me fue uno que usan mucho ustedes, el SPS, y existen varios programas estadísticos para que ustedes puedan hacer el análisis de sus datos de manera responsable. Entonces, vamos a hablar ya de manera específica cuándo elegir un diseño de estudio. Si ustedes van a empezar a escribir la metodología, deben de darnos cuenta de primera orden qué tipo y diseño de estudio van a utilizar. Y entonces, ¿cómo elegirlo? ¿Qué tipo de diseño elegirlo? Vean, si nosotros queremos seleccionar un tipo de estudio de manera específica, ¿verdad? Vamos a llevar a cabo pues una revisión sustanciosa de los tipos de estudios que existen. Pero para que hagamos esa revisión, tenemos que saber nuestra pregunta de investigación. Vean, desde la pregunta de investigación, ahí ya estamos diciendo qué tipo de estudio. Cuando queremos conocer cuál es la prevalencia de los embarazos pretérmino en mujeres en comunidades rurales, pues ya un estudio, el tipo de diseño que va a ser un estudio transversal. Solamente necesito hacer una encuesta y voy a describir de manera numérica el porcentaje o prevalencia, ¿verdad? De mujeres que tienen partos, que tienen embarazos pretérminos en comunidades rurales, ¿sí? Y luego, si yo me planteo una pregunta un poco más profunda y en vez de decir cuál es la prevalencia, pues yo digo cuál es el riesgo de que las mujeres que viven en comunidades rurales tengan embarazos pretérmino. Entonces, yo ya al meter cuál es el riesgo, un tipo de estudio transversal con una encuesta no me lo va a dar. Pero si a esta encuesta
yo hago grupos comparativos. Yo hago una encuesta en una comunidad rural, pero también voy a buscar hacer una encuesta en una ciudad, en una comunidad urbana. Y hago comparación de las mujeres que tienen embarazos pretérmino, ¿verdad? Y, y con las mujeres rurales las comparo y saco la razón de riesgo de mujeres rurales y mujeres urbanas. Y ya me sale el RR, una razón de riesgo. Eso lo estoy haciendo ya poniéndole un apellido al tipo de estudio. Ya no solamente va a ser descriptivo, sino va a ser un estudio analítico, ¿sí? Descriptivo y analítico le podemos poner, que podemos tener ambas, la prevalencia en porcentaje, pero también en riesgos. Y así, si vamos haciendo, teniendo preguntas un poco más profundas, más complicadas, pues lo que vamos a ir es buscando tipos de estudios que nos acerquen más a tener, ¿verdad? A detalle los riesgos que pudieran tener, en este caso las mujeres, ¿verdad? O bien nuestros sujetos de estudio. Entonces, vamos a continuar con la metodología. Para que seleccionen entonces su estudio, su tipo de estudio, la primera pregunta, ¿quieren hacer un estudio cuantitativo? Y entonces se tienen que hacer ustedes esta pregunta. ¿Existe intervención en ese estudio cuantitativo? Recuerden, todos los estudios cuantitativos son los estudios epidemiológicos. Y en los estudios epidemiológicos tenemos estudios observacionales y estudios experimentales. Y entonces si contestamos sí o no, pues nos estamos ya dirigiendo al tipo de estudio que vamos a hacer. ¿Existe comparación de grupos, como es el que les acabo de decir? Sí, es analítico. Si es solamente descriptivo, no. Un estudio transversal, un caso clínico, son una serie de casos. Y los analíticos, pues todos los demás estudios, ¿verdad? Que existen dentro de los estudios epidemiológicos que no llevan intervenciones, pero si llevaran intervenciones, estamos hablando de los ensayos clínicos controlados o no controlados, los comunitarios o cuasi experimentales, ¿verdad? Y los ensayos de campo. Entonces, todos ellos son tipos y diseños de estudio que ustedes elegirán para ponerlos en su metodología. Estos ya se los pasé en una clase que les di anteriormente, solamente se los pongo para que vayan recordando qué diseño de estudio eligieron, si eligieron el transversal, ¿verdad? Y hacerlo desde el punto de vista descriptivo, nos quedamos con el factor presente y el ausente, pero si queremos hacer sobre los riesgos, pues ya vamos a poner poblaciones en comparación, enfermos o no enfermos, y si está presente o no, o ausente el factor de riesgo. También existen los diseños de estudios ecológicos, son técnicas de investigación. Aquí lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando hacemos un diseño de estudio y que lo estamos incluyendo en los cuantitativos, es que existen ya bases de datos grupales y vamos a darle un análisis ecológico en grupo, ¿sí? Como la prevalencia, comparar la prevalencia de la comunidad X versus la comunidad Z, ¿sí? El riesgo de la comunidad X versus la comunidad Z. Así es como se hacen los estudios ecológicos
Tenemos los diseños de casos y controles, cuando ustedes ubican a los casos, a las personas enfermas, que son raras esas enfermedades y que reconstruyen su pasado para conocer las razones de momios o riesgos a los que se pudieran haber enfrentado esos casos con sus respectivos controles. Otros que se acercan ya casi a los estudios experimentales, pero que la diferencia de un estudio experimental y un diseño de corte es que el diseño de corte es observacional. Como les decía hace rato, las personas están expuestas a fumar, no les damos el tabaco, sino ellas decidieron fumar y se enferman, ¿sí? Y o bien no fuman, pero pueden enfermarse o no enfermarse. ¿Sí? Estos son los diseños de corte cuando seguimos a la población y observándolas, ¿verdad? Sin que hayan desarrollado la enfermedad en ese momento. Y a esto se les conoce, ¿verdad? Como incidencia cuando va apareciendo a lo largo del tiempo las enfermedades por la exposición que se está estudiando. Los diseños experimentales, donde hay intervenciones, que esto es bien importante que ustedes lo tengan presente, porque muchas de ustedes están planteando evaluar efectos. En los estudios experimentales nos permite evaluar efectos, ¿verdad? De la exposición, de la intervención que están planteando ustedes en un futuro, cómo se desarrolla el parto, cómo se desarrolla el embarazo, de acuerdo a una intervención que ustedes hayan planteado. Y bueno, cuando ya recordaron ustedes la metodología cuantitativa que son los estudios epidemiológicos, diversos diseños, diversos tipos de estudios, ¿verdad? Que siempre le tienen que poner ustedes sus apellidos, aun cuando es un estudio transversal. Hay que decir, es un estudio epidemiológico transversal y póngale el apellido. ¿Es descriptivo solamente o es analítico? Cuando ya vemos que es analítico, decimos, ah, va a calcular prevalencias. Ah, va a calcular tal medidas, porque desde ese momento nosotros ya estamos pensando en los resultados que vamos a obtener de nuestra investigación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí, sí me escuchan? Sí, se escucha. No tengo preguntas. Ok, Sí, te escucho. bien, continuamos. Y Yo al entonces, final te lo pregunto. al final, sí. La metodología en un proyecto va a incluir el tipo o tipos de investigación, las técnicas, los procedimientos que van a utilizar, ¿verdad? El cómo se va a realizar la investigación para responder a la pregunta de investigación y algo bien importante. Esta pregunta de investigación, el cómo vamos a realizar el estudio, siempre va a ir acorde con los objetivos específicos. Esto es sumamente importante. Les pongo un ejemplo. Si el objetivo general es evaluar el efecto de la terapia de relajación sobre la presión arterial y otros desenlaces clínicos en mujeres embarazadas con hipertensión, ese es el objetivo general, evaluar efecto de la terapia sobre la hipertensión arterial en mujeres embarazadas. Y entonces, los objetivos específicos, primero, ¿qué voy a hacer para evaluar este efecto? Pues voy a identificar los tipos de terapias de relajación que utilizan las mujeres embarazadas que tienen hipertensión arterial. O sea, ¿cuáles son las terapias de relajación? Hacen ejercicio, hacen aeróbics, hacen yoga, ¿sí? Luego, voy a analizar el impacto de esa terapia. Si hace yoga, mujeres que hacen yoga, ¿cuál es el impacto? ¿Se redujo la presión arterial? ¿Se controló la presión arterial? Eso es importante. Luego, voy a evaluar el efecto de las terapias sobre el estrés y la ansiedad en las gestantes. Vean, la mujer tiene hipertensión arterial, pero la mujer vive en un medio estresante y con ansiedad. Si hace yoga, la yoga le ayuda a disminuir el estrés, a disminuir la ansiedad. Y luego
Voy a examinar los efectos de la terapia de relajación, del yoga, por ejemplo, en los desenlaces maternos y neonatales. Hubo partos prematuros, hubo preeclampsia, el peso del recién nacido, cómo fue. Eso es bien importante, ¿verdad? En resultados de mi investigación. Y entonces, con estos objetivos específicos, pues ya me está diciendo qué debo de hacer para evaluar un efecto de una terapia de relajación. Tengo que buscar preguntas que me ayuden a identificar los tipos de relajación que utilizan las mujeres. Tengo que evaluar a las mujeres si tienen hipertensión arterial. Tengo que analizar el impacto de la relajación en la reducción de la presión arterial. Tengo que medir entonces la presión arterial cada cuántas veces, ¿sí? Dependiendo del tipo de estudio que yo ya elegí. Tengo que evaluar el efecto de las terapias sobre el estrés, tengo que preguntarles a las mujeres si presentan estrés, pero también tengo que hacer preguntas porque a veces nosotros las mujeres vivimos, somos tan dinámicas, ¿verdad? Que vivimos en estrés sin darnos cuenta y decimos, ay, tengo estrés, pero cuando ya, pues mi sistema neurológico pues está incontrolable, tenemos ansiedad, lo manifestamos de diferente manera. Tengo que saber cómo identificar el estrés, la ansiedad y sobre todo cómo el yoga, el aeróbics, el nadar ayuda a las mujeres a disminuir el estrés y la ansiedad. Entonces, eso es parte de mi metodología. Voy a examinar los efectos de estas terapias, ¿verdad? En los desenlaces. ¿Cuáles son los desenlaces maternos? Si hubo parto prematuro, si hubo preeclampsia, los desenlaces en los niños, cuál fue el peso del recién nacido. Eso es bien importante que lo tengamos presente. O si el niño al nacer presenta alguna erupción cutánea, ¿sí? Por el estrés, la hipertensión arterial, bueno, una serie de fenómenos que nosotros padecemos las mujeres y que cuando tenemos a nuestro bebé en el vientre, pues puede haber alguna relación de estos efectos maternos que pudiéramos tener. Vean, entonces no se les olvide, el objetivo general hay que desmenuzarlo, pero desmenuzarlo metodológicamente para que yo evalúe el efecto de la terapia de relajación sobre la presión arterial de las mujeres embarazadas, pues tengo que saber qué tipo de relajación, ¿verdad? Conocer el impacto de estos tipos de relajación, conocer los efectos sobre las manifestaciones que pudiera tener yo, mujer embarazada, y al final evaluar todo ello que ya me di al principio para conocer el efecto final de esas terapias con respecto a los desenlaces o a los efectos, ¿verdad?, que presenta la mujer al final de las terapias de relajación. Entonces, el tipo de diseño de estudio, la pregunta aquí es, ¿cuál es evaluar el efecto de la terapia de relajación? Me dice que yo necesito hacer un estudio. Entonces, ¿qué tipo de estudio? Si las mujeres hacen ejercicio, caminatas, ¿sí? Pero yo quiero ver si la yoga o si el nadar durante el embarazo disminuye la presión arterial. Está demostrado, por ejemplo, el bailar, el aeróbics, en mujeres o en personas con hipertensión que reducen la presión arterial. Si nosotros llevamos estos ejercicios de manera controlada, tenemos un grupo de mujeres con este yoga, otro con aeróbics y otro con natación, pues vamos a hacer un estudio experimental, ¿sí? Las mujeres todavía no presentan desenlaces, ¿verdad? O problemas
con la hipertensión arterial. Entonces voy a medir el efecto de estas terapias de relajación en estas mujeres que ya tienen un problema de hipertensión arterial. ¿Qué tipo de estudios experimentales estaría haciendo? Un ensayo de campo, un ensayo comunitario, o bien yo ya tengo mujeres que están embarazadas, que tienen hipertensión y que están en un grupo de yoga. Entonces yo las puedo seguir en el tiempo y es un estudio observacional, como una cohorte, ¿sí? O bien yo encontré a mujeres que tenían hipertensión arterial y que tuvieron niños con bajo peso al nacer. Entonces voy a reconstruir su pasado. ¿Qué hacían ellas? ¿Eran sedentarias o hacían alguna terapia de relajación? Un estudio observacional. Y así voy a ir eligiendo el tipo de estudio que yo voy a hacer. Entonces, no se les olvide, en la metodología de su proyecto de investigación, tienen que decidir si su diseño de estudio es descriptivo o es analítico, o solamente es exploratorio o es experimental, ¿verdad? Dentro de esta metodología tengo que tener presente qué voy a investigar. Si solamente quiero conocer las características y magnitud, me quedo con un estudio descriptivo. Si quiero conocer los factores asociados al problema, ¿verdad? También un estudio descriptivo. Si quiero hacer un estudio analítico, tengo que conocer las causas y relacionarlas con ciertos hechos o fenómenos o conocer el riesgo. En un estudio experimental, pues voy a conocer los efectos, si el efecto fue eficaz, eficiente o efectivo de la intervención que yo estoy planteando. Esto es bien importante, esta tablita siempre tenganla presente cuando elijan el diseño y el tipo de la investigación. ¿Y qué resultados yo debo de obtener? Vean, en un descriptivo, ¿verdad? Solamente me va a dar o me va a ilustrar para que yo continúe haciendo otros estudios. En algunas ocasiones decidimos hacer un estudio experimental, pero no tenemos un estudio basal. Pues empiezo con un descriptivo y luego me voy con un analítico. O bien, si en ese descriptivo y analítico quiero conocer la asociación de ciertas variables. Solamente me va a sugerir la asociación y tengo que hacer un estudio más profundo para poder validar o rechazar las hipótesis. Y esto es bien importante. Siempre conozcan las características de sus estudios. Si el estudio es de primer nivel de investigación, si el estudio es solamente una observación, si en el estudio solamente voy a explorar si hay hipótesis o no hay hipótesis, voy a ver cómo se presentaron el fenómeno, los hechos. Voy a hacer un estudio observacional, pero en el que voy a validar o a rechazar hipótesis. Si es un nivel más avanzado en la investigación, un estudio analítico que se acerca a los experimentales, pero que todavía puedo hacer un estudio de casos y controles o uno de cohorte. Y los estudios de intervenciones en donde se interviene en la variable independiente, las causas, ¿sí? Eso es bien importante que ustedes lo tengan, que esté presente. O si existen grupos de experimentación, si es un nivel más avanzado de la investigación, todas estas características son sumamente importantes que las tengan presentes ustedes en sus proyectos de investigación. Cuando ya definimos entonces nuestra metodología, ahora, ¿cómo voy a medir mis variables? Para ello se les pide que operacionalicen las variables, ¿sí? ¿Y cómo se operacionalizan las variables?
Por ejemplo, siempre tengo que saber cuál es la variable. Hace rato yo les hablaba de la obesidad, que puede estar como causa o puede estar como efecto. Siempre hay que identificarla, ¿sí? La hipertensión arterial puede jugar también un papel como efecto o puede jugar un papel como causa. La hipertensión arterial, si la relacionamos con los partos prematuros, entonces podemos evaluarla como una causa, ¿sí? Y así, entonces, las variables, el nombre de la variable, su definición conceptual, y se preguntarán por qué hay definición conceptual y operacionalización y definición operacional. Esta es una definición teórica, la conceptual, ¿sí? Que es la hipertensión en el embarazo se refiere a la elevación de la presión arterial. Y luego, en la operacional, se define como la medición de la presión arterial sistólica. Vean, si es dura en el embarazo y una hipertensión gestacional o y preeclampsia o eclampsia, la presión sistólica va a estar arriba de 140 y la diastólica arriba de 90, ¿sí? Y esta es la definición operacional. Entonces, cuando chequen ustedes, vayan a medirle, pues van a ir poniendo sus datos y cuando ya analicen los riesgos o las prevalencias, pues ya las va a seleccionar las que tienen riesgo, ¿verdad? De tener problemas en su presión arterial. Las dimensiones, ¿qué significa dimensionar una variable? Vean, aquí tenemos la presión sistólica, son dimensiones funcionales o fisiológicas, la presión sistólica, la presión diastólica, la frecuencia de la medición y la duración de la hipertensión. Los indicadores va a ser el valor numérico. Por ejemplo, ¿cuándo está hipertensa la mujer? Pues cuando su presión sea de 150/100, ¿sí? Por arriba de estos dos datos. Número de mediciones realizadas por semana, ¿sí? En todas las mediciones mostró esta presión arterial por arriba de los límites o solamente por la mañana o solamente por las noches. Esto es importante. El tiempo en semanas desde el diagnóstico. O sea, la hipertensión solamente la tuvo la mujer cuando está embarazada y no presenta hipertensión sin el embarazo. Esto es importante que ustedes lo tengan presente. Y las escalas de medición, pues la presión siempre es milímetros sobre mercurio, de mercurio, ¿verdad? Las escalas es una escala de razón, escala de medición ordinal, ¿sí? Vean, la escala se da conforme la presión sistólica es milímetros de mercurio, la diastólica milímetros de mercurio. La frecuencia es una escala ordinal. ¿Cuántas veces se hicieron las mediciones, verdad? La duración de la hipertensión, escala de razón. Aquí está preguntando tiempo en semanas desde el diagnóstico. Esto sí, bien importante que lo vayan presentando ustedes. Y así tenemos las variables independientes, como la terapia de relajación, que es la terapia desde el punto de vista teórico, cómo se define operacionalmente una terapia de relajación, ¿verdad? Y aquí pues nos dice que en el contexto de la investigación, las terapias de relajación se definen como intervenciones estructuradas que se aplican regularmente durante un periodo determinado, por ejemplo, 6 semanas, con sesiones de 20 a 30 minutos enfocadas en reducir el estrés y la ansiedad en mujeres embarazadas. Yo aquí le agregaría el tipos de terapias de relajación, son yoga, natación, aeróbics y bueno, varias cosas que yo podría poner aquí.
y la frecuencia con la que las vamos a medir, la duración, tipo de técnica utilizada y cómo se adhiere. Y bueno, aquí tenemos número de sesiones realizadas, tiempo en minutos, el método que se utilizó. Por ejemplo, respiración profunda, vean, en respiración muscular progresiva, en ese tipo de terapias de relajación que se eligieron, cuáles son estas mediciones que hacen ustedes de manera específica, los porcentajes de sesiones completas respecto al total programado y las escalas de medición que ya las hemos platicado. Otro ejemplo de una variable, operacionalización de las variables, si van a evaluar como variable control emocional, definición conceptual, la operacionalización de esa variable, las dimensiones, los indicadores, ¿verdad? Las escalas de medición que ya hemos visto, el rendimiento académico con su definición teórica o conceptual, la definición operacional o un índice de rendimiento académico aquí podría ser, ¿sí? Las notas, la comunicación y se mide de manera ordinal. El universo de estudios, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión. La población y muestra, les decía hace rato, ¿verdad? Existe un universo en el cual debemos de nosotros trabajar para que hagamos inferencia sobre ellos, pero a veces es necesario que no trabajemos con toda la población porque es enorme, ¿verdad? Y una muestra, si la sabemos elegir, si esta muestra es representativa, pues nos puede dar cuenta, ¿verdad? De lo que nosotros estamos midiendo o estudiando. Para que tengan un tamaño de muestra, existen en estadística, debieron conocer ustedes cómo calcular el tamaño de muestra, ¿verdad? Para poblaciones finitas y para poblaciones infinitas. Y siempre tenemos fórmulas de tamaños de muestras para estudios transversales y estudios de prevalencia o de riesgo, de análisis de riesgo. Los criterios de selección para estudios, ¿verdad? De como les dijera, cuando nosotros queremos incluir cierto número de personas en una población, los participantes que vamos a seleccionar deben de estar o cumplir ciertos criterios que ya los platicamos hace rato. Los criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Siempre debemos de tener o respetar las características de elegibilidad de nuestra población. Los criterios de inclusión son todas aquellas características particulares que deben de tener un sujeto u objeto de estudio para que forme parte de la investigación. Por ejemplo, la edad, sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, tipo específico de la enfermedad, estadio de la enfermedad, estado civil, etc. Además, si la población son con seres humanos, es conveniente señalar si ellos aceptan participar. Puede ser de la edad, del sexo, del grado, es elegible, pero la persona no acepta participar, pues no va a participar, ¿verdad? Entonces siempre le debemos de dar una carta de consentimiento. Y si es niño, una carta de asentimiento. La mamá ya autorizó, pero hay que preguntarle al niño, ¿quieres participar? Mira, vamos a hacer este estudio o le vamos a pintar al niño su piecito. Si el niño se niega, pues no vamos a hacer el estudio con el sujeto que se niegue. Los de exclusión, ¿verdad? ¿Quién y por qué va a participar en el estudio, no participa en el estudio? Por ejemplo, se define que se incluirán mujeres en los criterios de exclusión, no debe señalarse hombres, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dicen,
vamos a trabajar con todas las mujeres embarazadas. Y me pone criterios de exclusión, todos los hombres, pues los hombres no se embarazan, ¿verdad? Sí. Entonces, pues no los vamos a poner. O bien, si el estudio es de adultos, pues vamos a excluir a los niños, pues tampoco, o sea, es obvio eso. Sí. Entonces, tenemos que saber elegir los criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de eliminación, aun cuando sean elegibles las personas, ¿verdad? Este aspecto corresponde a las características que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación. Supongamos que ya le tomamos todos los datos, pero a la persona le vamos a tomar una muestra y la persona se negó. Y entonces, pues la voy a eliminar porque no voy a tener los datos completos. O pues, se le terminó el tiempo, se le iba el avión o el autobús y ya no quiso darnos los datos o participar en el estudio, se quiso salir, pues también la vamos a eliminar. Sí, es decir, serán circunstancias que ustedes como investigadores, ¿verdad? No pueden controlar, pero que pueden ocurrir después de iniciar la investigación y de que fueron sujetos elegibles de participar en el proyecto de investigación. Todo esto es parte de la metodología de los estudios cuantitativos. La pregunta es, ¿cuáles son los tipos de diseños de estudios cualitativos? Ay, aquí tenemos un error de que nos comimos una palabrita, una letra. Entonces, los diseños de estudios cualitativos, vean, tenemos que tener presente, ¿verdad? Que en la investigación cualitativa vamos a preguntarle a las personas qué sienten, qué piensan, qué hacen en relación al proceso salud-enfermedad, cómo lo viven, cuál es su relación con las instituciones sanitarias. Y entonces nuestro diseño, tipo de estudio es diferente. Si decidimos hacer solamente un estudio descriptivo, que lo podemos hacer en una investigación cualitativa, pues nos vamos a dirigir a diseños etnográficos, biográficos narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción o diseños documentales. Ahora, aquí hay algo bien importante. Si yo decidí hacer un tipo de diseño descriptivo, desde el etnográfico, el biográfico narrativo, el fenomenológico de investigación, acción o documental, va a haber ciertas diferencias en mi tipo de diseño. Si yo voy a utilizar una técnica, solamente voy a recoger datos, o yo voy a ir a observar, o yo voy a ir a entrevistar a las personas, ¿verdad? O voy a tener grupos, les voy a dar un tema en una reunión y va a haber grupos de discusión. ¿Cómo va a ser el análisis de esas discusiones? ¿Cómo voy a ir descubriendo el contenido? ¿Cómo lo voy a ir codificando el contenido? ¿Y cómo voy a relativizar la interpretación del discurso, de lo que dicen? Cuando yo le pregunto, por ejemplo, a una persona que si consume drogas, si lo pregunto directamente, pues me va a decir que no. Pero si yo sigo haciendo preguntas en algún momento de tu vida, cuando convivías con tus compañeros, y les voy generando esa confianza en los estudios cualitativos, ya hay elementos que me dicen que sí ha consumido drogas y entonces ese discurso lo estoy reinterpretando, ¿sí? Al principio me dijo no, pero me está dando claves, me está dando símbolos para que yo ese discurso lo tenga presente, ¿verdad? Y entonces, otro de las etapas que yo debo de tener presente en los diseños de estudios cualitativos, que si mi diseño de estudio, aparte de que es descriptivo, que hice un análisis a profundidad, o utilicé técnicas que me permitieron hacer análisis a profundidad, es interpretativo y o bien estoy utilizando la teoría fundamentada
o la inducción analítica. Entonces, tengo que ponerle apellido al diseño de estudio. No nada más voy a decir, voy a hacer una investigación cualitativa etnográfica o de tipo descriptiva etnográfica. Ok, es etnográfica, pero utilicé grupos de discusión de tal forma y fue interpretativa o fue inducida, una inducción analítica, ¿sí? Y tengo que saber cuáles son los apellidos de mi tipo de estudio que estoy eligiendo o sus características de cada uno de ellos. Vean, si bien los estudios cualitativos en algunas ocasiones nos dicen no es necesario que operacionalices las variables, sino que les des a cada una de esas variables esa representatividad simbólica. Y entonces, vean, para operacionalizar una variable en estudios cualitativos, es importante que conozcamos o hagamos categorías de nuestras variables, no es parecido al cuantitativo. El tema es estrés durante el parto y su relación con el tipo de atención que recibe la mujer. Puedes transformar estas ideas en categorías. Estrés durante el parto. Y entonces la primera categoría es estrés durante el parto. Vas a explorar cómo las mujeres describen y viven el estrés. ¿Qué harías? Una pregunta a profundidad, ¿sí? O bien eh, estás en la sala o en el espacio donde la mujer va a tener su bebé y entonces evalúas el nivel de estrés que presenta la mujer durante el parto. Tipo de atención recibida, ¿sí? Y su relación con el tipo de atención que recibe la mujer. Dos categorías. Se va a explorar cómo perciben el trato del personal de salud y las condiciones de atención o cómo perciben el trato de la partera, ¿verdad? Y las condiciones del ambiente en donde se van a hacer el bebé. Y entonces, cuando ya tenemos esas categorías de nuestras variables, ¿verdad? Ahora sí tengo que ubicarlas. ¿Qué dimensiones? El estrés es emocional, es físico, es cognitivo. El tipo de atención que se recibió fue interpersonal, comunicacional, fue solamente apoyo durante el parto y las condiciones institucionales. Indicadores cualitativos. Una mujer tuvo estrés porque presentó miedo, ansiedad, sensación, vulnerabilidad y desesperación. ¿Cómo voy a recolectar esos datos? A través de entrevistas semiestructuradas. La mujer tuvo un estrés físico, dolor, sintió en su cuerpo, en su cadera, ¿verdad? Tensión corporal, cansancio. ¿Lo voy a preguntar o lo voy a observar? Cognitivo, se siente confundida, tiene incertidumbre de la atención que le están dando, la percepción, pérdida del control, y entonces se le va a hacer una entrevista, ¿sí? Tipos de atención que están recibiendo: el trato interpersonal, empatía, respeto, gritos, indiferencia, entrevistas y observación también se hacen para identificar, ¿verdad? Si hay, qué tipo de atención recibió la mujer. Comunicacional, hay explicación de los procedimientos o solamente se llega a ver, abra los pies, ponga esto, ponga otro, quítese esto, ¿verdad? La comunicación también es importante y esto a través de entrevistas vamos a identificar. Apoyo durante el parto, hay acompañamiento emocional, se permite que esté su pareja, su mamá o alguien. La rapidez de respuesta, el apoyo continuo. Aquí hay entrevistas que se tienen que hacer, condiciones institucionales, la privacidad, tiempo de espera, ambiente hospitalario o ambiente en la casa de la partera o en la casa de la persona que está en trabajo de parto. Esto se va a evaluar mediante la observación. Y entonces ya tenemos definida operacionalmente nuestras variables en estudios cualitativos, que no fue la misma, ¿verdad? De cómo vamos a medir en los cuantitativos.
Ahora, nosotros en los cualitativos tenemos que saber cómo vamos a ir escribiendo o relatando, ¿verdad? Redactando todas esas evidencias verbales que nos está dando la persona o esas evidencias observacionales que estamos haciendo. Entonces, en todo estudio cualitativo, las variables, estrés durante el parto y tipo de atención recibida, pues se deben de abordar como categorías analíticas. ¿Sí? El estrés fue explorado a través de experiencias emocionales, físicas, durante el trabajo de parto. El tipo de atención se analizó mediante, o se debe de analizar, mediante las percepciones sobre el trato impersonal, la comunicación del personal de salud durante el trabajo de parto. La diferencia clave con lo cuantitativo. En lo cuantitativo, si yo quiero conocer el estrés, pues existen escalas de medición y la atención, ¿verdad? Recibida, el nivel de satisfacción, que esto ya existen indicadores para medir la satisfacción de la atención que se recibe en las instituciones de salud o en el personal que da atención de salud. Y en los estudios cualitativos, pues el estrés lo vamos a simbolizar, ¿verdad? Vamos a dar cuenta de las experiencias subjetivas que narran las mujeres, la atención, los significados y la percepción de cómo se sintieron con la atención que recibieron del personal de salud. Esto es bien importante que lo tengamos presente. En un estudio cualitativo se preguntarán ustedes cuál es la población de estudio, cómo selecciono mi muestra y quiénes van a ser mis sujetos de análisis y observación y cómo los voy a incluir en mi estudio. La importancia de definir la población en una investigación cualitativa es importante que ustedes sepan que la población debe ser un concepto fundamental en el ámbito de la investigación social. Se va a referir al conjunto de individuos o grupos que son objeto de estudios. A diferencia de la cuantitativa, se busca obtener datos numéricos. De estas 100, ¿cuántas tuvieron preeclampsia? Y acá no. Esta mujer tuvo preeclampsia, si hago una investigación cualitativa, ¿verdad? Pero ¿por qué tuvo preeclampsia? ¿O por qué hubo muchas mujeres con preeclampsia en esta comunidad? Y son datos representativos de esa población específica. Se va a centrar en que comprendamos el por qué, que exploremos a profundidad las experiencias o las causas, las percepciones, esos significados que las personas atribuyen a ciertos fenómenos. La población en investigación cualitativa puede ser diversa y variada, ya que no se busca generalizar. Vean, ese es algo bien importante. Si nosotros decimos mi universo, mi población de estudio son 100 sujetos, de la población de Tasco o de la población de Chilpancingo o la población de México, la muestra o la población que yo voy a sacar en un estudio cualitativo no me va a permitir decir que todas las mujeres de Chilpancingo, todas las mujeres de Tasco, todas las mujeres, sino yo voy a decir el caso que yo estudié o las personas que participaron en el estudio tuvieron estos y estas resultados, ¿sí? Tengo que entender sus particularidades y matices de los casos que yo estudié. Puedo incluir individuos de diferentes edades, géneros, culturas, profesiones, entre otros aspectos. Y algo bien importante de destacar, que en la investigación cualitativa buscamos seleccionar una muestra que sea representativa y significativa de la población, pero no vamos a buscar la representatividad estadística, que es lo que les decía. Para encontrar una representatividad estadística en los estudios cuantitativos, mi muestra tiene que ser de 100 sujetos si utilizo el teorema del límite central. Si utilizo otras medidas en muestras de 30, en muestras pequeñas, ¿verdad? Solamente me va a permitir generar ciertas medidas estadísticas y no va a haber representatividad de toda la población.
Entonces, es bien importante que nosotros en una investigación cualitativa, me pasé, ¿sí? Es necesario que definamos los criterios de inclusión y exclusión, es decir, los criterios que permitirán seleccionar a los participantes que cumplan con los objetivos de la investigación. Estos criterios pueden estar relacionados con las características demográficas, las experiencias previas, las opiniones, entre otros aspectos relevantes para el estudio en cuestión. La población en investigación cualitativa se refiere al grupo de personas o casos que comparten ciertas características o experiencias relevantes. A diferencia de la investigación cuantitativa donde se busca esa representatividad estadística que ya la hemos señalado, la investigación cualitativa se busca profundidad, que es algo bien importante, se busca riqueza en esa información que estamos compilando. La selección entonces de la población en la investigación cualitativa va a ser un proceso intencional y va a estar basado en criterios específicos. No se busca una muestra aleatoria, sino que se eligen los participantes que tengan los conocimientos, experiencias o perspectivas relevantes para el tema de estudio. La selección puede realizarse mediante diferentes técnicas, como el muestreo teórico, donde se seleccionan participantes que se consideran claves para comprender el fenómeno del estudio. También se puede utilizar el muestreo por saturación, donde se selecciona participantes hasta que la información recopilada se repite y no aporta nuevos señales, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Por aquí les voy a mandar, cuando les mande esto, un videíto en donde les dice cómo se selecciona una población y una muestra en estudios cualitativos. Esa la ven en su casita. Y bueno, en la próxima clase vamos a empezar a hablar del plan de análisis de datos. Tenemos dos clases más, plan de análisis de datos y para que veamos los instrumentos, ¿verdad? Ya de acuerdo a la plataforma, a las actividades que les pido en la plataforma, vamos a ir haciendo ejercicios de cómo vamos a presentar nuestro plan de análisis en nuestro proyecto de investigación y sobre todo elegir los instrumentos que nos permitan comprobar las hipótesis o nos den cuenta de manera descriptiva o analítica de la pregunta del tema a investigar, ¿verdad? Entonces, próxima clase vemos este tema de plan de análisis. Hasta aquí voy a dejar y pues nos vamos a trabajar platicando con... Maestra, Sí, dígame. no tengo ahorita, a ver, denme un segundo, Ujú. mi agenda de las clases, pero ya varios profesores nos confirmaron que la plataforma cierra el 31. Ay, Jesús. Pues no, platico nuevamente con la maestra Sandra, pero siempre me han dejado, no nos cierran la plataforma a nosotros de seminario, no se me preocupen. Ah, ok, Este, o sea, es con su materia en específico. Ajá, con mi materia en específico, porque además, qué bueno que recuerdas para que les diga, el último día, tenemos dos sesiones más, el último día vamos a empezar de manera aleatoria a hacer presentaciones de sus protocolos y quiero que ustedes me digan un día más para que los escuche a todos, sus, sus proyectos. Por lo menos, acuérdense, es un avance preliminar de su proyecto de investigación. A lo mejor no lo tienen terminado, pero sí van a dar cuenta ustedes de qué es lo que han planeado hasta este momento. Ujú. Ok, entonces, le digo, no tengo ahorita mi agenda, pero ¿hasta qué fecha nos vemos con usted? ¿Hasta qué fecha? Te digo, tengo dos sesiones más, que es el 10 de junio, la última. Es Ok, ¿y miércoles. ese día vamos a hacer las presentaciones? Sí, porque el día Perfecto. 12 se cierra la plataforma, entonces el día 10
pues yo ya tengo evaluación de ustedes. Ujú, Ok, sí, perfecto, gracias, maestra. sí. Bueno, se cierra la plataforma, no de Guagro Virtual, ¿eh? Se cierra la plataforma para las calificaciones. Ya yo pongo las calificaciones. Nosotros como profesores tenemos como 5 días para si hay reclamaciones de ustedes que no están conformes, podemos hacer revisión y se hace el cambio de calificación. Ujú, así es. ¿Alguien más? ¿Cómo van con sus trabajos? Yo, maestra, pues ahí atrasada todavía, falta el bloque 2 y 3. Pero es que ahorita lo que estoy escuchando, cuando planteé, o sea, así como lo hice en el documento, no va como tal una pregunta. La puse así sin pregunta, o sea, la palabra, pero sin que lleve, vaya, los signos de interrogación. ¿Tiene que ser como tal una pregunta? Lo reviso y te mando decir, miren, se facilita tener una pregunta si tu proyecto lleva una hipótesis, pero si tu proyecto no lleva hipótesis, si tú me haces un planteamiento del problema, donde das cuenta de que vas a investigar un fenómeno, quizás no sea necesaria una pregunta, pero sí un objetivo de qué es lo que vas a hacer, ¿sí? Pero metodológicamente, para todos los que estamos aprendiendo a hacer investigación, yo siempre les digo que aun cuando sea una investigación cualitativa, que hagan una pregunta de investigación. Metodológicamente les ayuda, porque ya saben ustedes qué es lo que van a, ¿cómo se llama? A buscar. Ok, sí, maestra, está bien, ya. Espero la revisión. Sí, te hago la revisión, yo creo que mañana ya te mando las observaciones y y vemos si es factible una pregunta. Yo creo que para ustedes que están aprendiendo, sí, oblíguense a poner una pregunta en su proyecto. Ya cuando agarren experiencia, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero ahorita para aprender didácticamente sí es necesario. Ujú. Ok, Así. maestra, gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga dudas en su proyecto? No, por el momento no. Ya nos dirá cuando le presentemos las cosas. Bueno, ¿qué les iba a decir? Entonces, por ahí, ¿quién es la representante del grupo? Para que platique con ustedes y me sugieren una fecha alrededor del 10 de Junio. junio, de junio. Acaba de retirarse, dejó un mensaje en el chat que tenía que retirarse, Roxana. Ah, Pero le avisamos sí, para que le diga, le comente a usted. la última sesión va a ser el 10 de junio, entonces puede ser un día antes, un martes o lunes, no sé cómo anden ustedes, para que tengamos las primeras sesiones y terminemos el día 10 y cerremos el, este, el- sus calificaciones. Ujú. ¿Les Ok. parece? Ok. Y también en esas, ¿cuántos son 10 ustedes? Me ponen 5 el primer día y 5 el segundo día. Ah, Todos, ok. Ya. todos es obligatorio, todos, de presentar. No voy a poner calificación a nadie que no se presente al seminario, ¿sí? Aunque hayan subido sus cosas a plataforma, pues no los conocí. Entonces necesito que por lo menos en la sesión final estén Ujú. presentes, ¿sí? Entonces 5 Pero y estén presentes con la participación entonces del proyecto. de su proyecto, así es. O sea, si no se presenta Ah, proyecto, no perfecto. hay calificación. Ajá, así es. Si no se presenta proyecto, porque esa es la El fin de la materia. finalidad del fin de la materia, así es. Ok, Ujú. perfecto. Entonces, 5 y 5. Y Buenísimo. ustedes pueden elegir quién presenta el primer día y quién presenta el 10. ¿Ok? Yo prefiero el lunes 8 porque el 9 es mi cumpleaños. Ah, muy bien, perfecto. Festejamos el lunes 8. Bien, Ok. bueno, pues un abrazo a todas y cuídense mucho.
Perfecto. ganas. Igualmente, Igualmente. Gracias, cuídense, doctora. doctora. Hasta luego. Y Bye. gracias por esperarme, pero venía No manejando. se preocupe. No, el tráfico está ya desesperada de que no Así nos pasa a sabe el todos en tiempo. algún momento. El tráfico no perdona a nadie. Bueno, sale pues, que estén muy bien. Cuídense. Sí. Hasta luego. La asistencia no la pasó, así que queda hoy. Les saco captura de pantalla. Ah, Sí, siempre tengo captura de pantallas o cuando no puedo, me voy a los videos y ahí me sale quiénes estuvieron. Sí, pero tengo ya también en la de calificación, quién no ha subido, quién no ha nada, y pues solitos se están descartando. Bien, ok, ok. cuídense. Cuídense. Hasta luego. Adiós, adiós, Hasta luego. adiós.